Tengo bloqueo literario. Es otra de las preguntas o comentarios que me hacen con alguna frecuencia. Y cuando alguien me hace este tipo de comentario, yo generalmente le pido que examinemos la situación, que no es tan fácil como decir tengo bloqueo literario, o que quizás sea otro asunto el que está verdaderamente pasando. Creo que se aplica el término bloqueo literario con demasiada facilidad. De hecho, hay escritores que piensan que no existe. Yo sí creo que existe, pero considero que el bloqueo literario es cuando una persona ya no tiene ideas para escribir o que no sabe cómo expresar una idea en su texto, en su cuento, en su novela, lo que sea que esté escribiendo. Sin embargo, hay gente que, voy a decir así, se autodiagnostica el bloqueo literario cuando está escribiendo un texto, un cuento, y de pronto llega a un punto en que no sabe cómo continuar. Y entonces dice la persona, estoy bloqueado. Creo que ahí lo que pasa es lo que se dice en buen salvadoreño, estar trabado. Llegaste a un tope y no sabes cómo continuar. Creo que cuando la situación es esa, no es legítimamente un bloqueo, es nada más estar trabado. Y eso es algo que se puede superar de diferentes maneras. Por ejemplo, si usted llega a un momento de su narración en la que se traba, en la que topa y no sabe cómo continuarla, dese un tiempo para reflexionar qué es lo que está pasando allí. ¿Tiene miedo de decir algo en la escena que va a continuar, o va a tratar allí un tema que para usted es difícil de tratar de escribir? ¿Es quizás algo que usted todavía no tiene bien dilucidado en su cabeza y que por lo tanto no sabe cómo escribirlo? Esas pueden ser algunas de las situaciones por las cuales usted llega a una especie de callejón sin salida del cual no sabe ni cómo salir ni cómo continuar con la narración. Para no perder el tiempo y no perder la inversión que usted ya hizo en ese texto, yo le sugiero que deje el espacio de eso que lo deja en el callejón sin salida y que continúe en la escena siguiente o que continúe con la situación siguiente para después quizás volver sobre ese punto muerto en el que quedó la narración y que usted no supo cómo salir adelante. Muchas veces el problema tiene que ver también con la estructura de lo que usted está contando. Quizás el enfoque que usted le está dando a la historia no es el mejor para poder contar esa historia. Quizás el personaje o el punto de vista desde el cual usted está contando esa historia no es el más saludable, ni es el más conveniente, ni es el más rico para la historia. Todos esos detalles son los que uno tiene que ponerse a pensar cuando uno está escribiendo y uno llega a un tope donde uno no sabe cómo continuar o cómo superar ese momento. Eso no es bloqueo, eso son cosas que uno tiene que dilucidar y que tienen más que ver con la estructura y con el desarrollo de los personajes, de la trama y de la historia misma. Bloqueo, sin embargo, es una situación, voy a decir, más extrema, cuando usted pasa meses y hasta años sin escribir por una infinidad de razones. Como dije, los problemas personales pueden a veces ser muy abrumadores y nos dejan sin ideas y sin ánimo realmente para escribir. El escritor no es una máquina, no es una piedra, el escritor también vive la vida y todos los sucesos personales pueden golpearlo mucho de manera de no poder seguir trabajando. Sin embargo, también hay otros momentos, por ejemplo, cuando un escritor le ha dedicado mucho tiempo a un libro, le ha dedicado mucha energía a escribir aquel libro, el escritor queda vaciado y es natural que en ese momento no tenga muchas ideas para escribir, tiene que recargar otra vez. Recargarse de ideas, recargarse de impresiones, recargarse de estímulos visuales, sensoriales, etcétera, que son los que le van a provocar nuevamente o los que le van a encender la chispa de la creatividad y los que lo van a poner a escribir de nuevo. Eso es realmente un bloqueo. Si usted por lo que está penando es nada más porque llegó a un punto de su historia y no supo cómo superarlo, tranquilo, revise la estructura, revise la situación, continúe con la escena siguiente a la que lo dejó en ese muro o en ese callejón sin salida
y posiblemente cuando usted siga desarrollando la misma historia, destrabe esa parte que usted no supo cómo desarrollar. Y luego también pregúntese si esa parte donde usted se quedó trabado es imprescindible para la narración. Quizás no lo sea. Quizás es una parte que usted no le escribe porque le parece aburrida o le parece una parte que es nada más un trámite a cumplir dentro de la historia. Revise la historia, revise la estructura, revise el punto de vista, revise el personaje, revise el enfoque del narrador, que por ahí puede estar la respuesta a esa trabada en el texto. Eso es todo por hoy en su Clínica Literaria de Jacintario TV. Soy Jacinta Escudos y nos vemos en la próxima.